se genera una alerta mundial porque el Estado Islámico, el grupo terrorista del Estado Islámico, mejor conocido como ISIS, habría presuntamente puesto en marcha un programa de armas nucleares. Lo reseña el portal Infobae, muy reconocido en América, ya que un comité del Consejo de Seguridad de la ONU advirtió sobre el inminente acceso de grupos terroristas a armas de destrucción masiva y en su informe remarcó la necesidad de adoptar medidas internacionales. El Estado Islámico tiene un programa de armas químicas en marcha, señaló Román Oyarzún, quien es embajador de España ante la ONU, en el marco de un comité del Consejo de Seguridad, donde este miércoles se advirtió sobre la amenaza cada vez más posible de que grupos terroristas accedan a armas nucleares. El diplomático citó un informe de Interpol, la Policía Internacional, apoyado por datos del Parlamento Europeo, que sostiene que ISIS está trabajando en el desarrollo de armas de destrucción masiva. Con respecto a este primer comentario, es importante señalar de dónde proviene la fuente que cita dicho informe. Es decir, el embajador de España ante la ONU ha remarcado esto en el comité del Consejo de Seguridad de la ONU, pero con información de la Interpol, que investiga a los criminales más buscados actualmente, incluso en territorio latinoamericano. Datos del Parlamento Europeo que recoge cifras tras los últimos atentados que hubo en Europa, en Francia, en Bélgica, que son los más asediados por Estado Islámico en la Unión Europea, y toda esta información de inteligencia al parecer se integra en un informe que da como resultado la posible intención de ISIS de desarrollar armas de destrucción masiva. Reunido en un comité especial, el organismo internacional indicó que cada vez son más las posibilidades de que organizaciones extremistas accedan a esos armamentos y, en esa línea, instó a que se tomen medidas para evitarlo. Estamos ante una amenaza real, lo citó el embajador de España ante la ONU, Román Oyarzún, quien preside el comité encargado de aplicar la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 28 de abril de 2004. Esa resolución establece obligaciones internacionales para cada uno de los miembros de la ONU a fin de que den luz verde a medidas para prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas. Asimismo, fija que se establezcan controles nacionales en ese sentido. Recordemos que antes de esta resolución se había creado un tratado nuclear en la ONU que obligaba a potencias incluso como Irán a no desarrollar programas con armas nucleares para construir armas, sino utilizarla con fines de desarrollo humano, cosa que no hizo Irán, hizo caso omiso, y por ello estuvo llevando a cabo un programa de armas nucleares que fue descubierto por potencias como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Italia, y por ello se llevaron a cabo diálogos para que se llegara a un acuerdo nuclear entre Irán y el G5+1, las potencias del G5+1, para evitar la proliferación de este programa de armas nucleares, limitar el acceso de Irán a armas nucleares, reducir sus niveles de uranio, limitar la operatividad de sus centrales nucleares, inspeccionarlas y cumplir o vigilar, mejor dicho, que cumpla con los pactos de ese acuerdo, cosa que hasta ahora Irán está haciendo. Pero, sin embargo, existe la posibilidad de que grupos terroristas aliados a grupos vinculados con el régimen iraní que tienen armas nucleares, y voy a explicar por qué exactamente, obtengan armas nucleares. Por ello, esta resolución impide, o mejor dicho, obliga a los Estados miembros de la ONU a que apoyen medidas para evitar la proliferación de armas nucleares. Ahora, personalmente considero que esas medidas deberían pasar por la inspección rigurosa de todos los países que son sospechosos de tener armas nucleares e investigaciones que vinculen posibilidades de que grupos aliados a estos gobiernos puedan financiar a grupos paralelos que son grupos terroristas para obtener armas nucleares. En un informe presentado ante el Comité del Consejo, Oyarzún recordó que en su reporte anterior del pasado 22 de noviembre hizo referencia a la violencia extrema que ejercen los grupos terroristas en todo el mundo. Hoy esa violencia extrema es mucho más fuerte y hoy esos grupos terroristas es mucho más cerca de la posibilidad de producir más destrucción masiva, según el diplomático español. Por esa razón habló de la necesidad de realizar una revisión global, ambiciosa e integral de las medidas y mecanismos establecidos en la resolución 1540 y enumeró algunas en las que está trabajando el comité de forma preliminar. Entre ellas, citó la necesidad de lograr la universalización de la resolución mencionada y reforzar la interacción directa entre ese comité del Consejo de Seguridad y los estados que necesitan la asistencia de la ONU en esas labores. Por ello, la política que debe configurarse es que el Consejo de Seguridad acuerde una resolución que
pueda maximizar las relaciones entre las agencias y servicios de inteligencia de cada Estado miembro, en conjunto con la Interpol, para que las investigaciones sean tan profundas y rigurosas que obliguen a los gobiernos sospechosos de tener armas nucleares y de estar ligados con grupos terroristas como por ejemplo el gobierno del régimen iraní. Entonces se evite la financiación de estos programas para construir armas nucleares. Ahora, Estado Islámico, y esto debemos entenderlo, es más que un grupo terrorista, mucho más que ello. Es una red interregional de mercenarios porque cuenta con militantes o milicianos, mejor dicho, que trafican armas, que obtienen armas provenientes del financiamiento por petróleo robado en mercados o en Siria para venderlo en mercados paralelos internacionales, de manera tal que esas armas son traficadas, obtenidas a base de petróleo robado en Siria, en suelo sirio, y también trafican todas esas armas de manera que los extranjeros que se unan a ISIS también poseen armas. Por ello es una red interregional de mercenarios e incluso internacional, porque hay extranjeros en ISIS, aunque la mayoría sean franceses, sirios e iraquíes, pero más que todo es interregional porque el tráfico se produce allí en la región del Medio Oriente. Por ello se le habla de interregional. Ahora pues, ISIS recurre a fuentes de financiamiento del petróleo robado en Siria para armar una red armamentística que posiblemente tenga vinculación con grupos conectados al brazo armado del régimen iraní, que es el Hezbollah, grupo apoyado por el régimen iraní, que posee armas nucleares, por lo cual podría sobreentenderse que el Hezbollah también posee armas nucleares. Si hay conexiones entre el Hezbollah y Estado Islámico, allí podría estar el origen de esa posibilidad de que Estado Islámico tenga armas nucleares para desarrollar un programa de armas nucleares. Solo si se impide esa conexión o esa posible conexión para evitar riesgos, y a manera de prevención puede limitarse o también reducirse las probabilidades de que sea fehaciente y verídico que Estado Islámico está construyendo o llevando a cabo un programa de armas nucleares, de manera tal que la ONU debe abogar porque los servicios de inteligencia entre sus Estados miembros investiguen más a fondo para evitar la proliferación de armas nucleares y aún continuar vigilando a Irán, que es un país, en mi opinión, del todo no confiable del todo, porque a pesar de que esté sometido a un acuerdo que firmó con el G5+1, puede de alguna manera incurrir en ciertas prácticas ilegales al clandestinamente aumentar la operatividad de algunas de sus centrales nucleares y recurrir a uranio que tenga almacenado en inventarios, a pesar de que estos ya hayan sido inspeccionados. Pero de igual manera debe evitarse de esa forma y a través de ese mecanismo avalado por la resolución 1540 y el tratado de no proliferación nuclear aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU hace algunos años, precisamente la proliferación de armas nucleares que en manos del Estado Islámico, el grupo terrorista de mayor predominio armamentístico a nivel mundial actualmente, mucho más que Al Qaeda y que la milicia de Al-Shabaab, que el Hezbollah, que Boko Haram incluso tenga armas que pueden ser realmente mucho más peligrosas de lo que comúnmente son en manos de un grupo tan radical como lo es Estado Islámico.